Nos estamos conectando ya con nuestro invitado de hoy. A través de Facebook Live pueden seguir muy de cerca esta entrevista para que vayan haciendo sus preguntas de pronto si así lo desean. A través de Facebook nos ubicas como Radio K1S o a través de nuestro WhatsApp también, por supuesto. 099-8704-100. Permítame presentarles entonces a mi invitado de hoy. Acá está el señor Edgar León, él es chef ecuatoriano, muy reconocido en el país, por supuesto. Edgar, buenos días, bienvenido, gracias por la oportunidad de poder conversar el día de hoy con usted. Gracias por la invitación, muy buenos días, un abrazo a todos los amigos cuencanos y todo el país. Muchísimas gracias, Edgar, entonces por acompañarnos en este domingo. Y bueno, pues obviamente el pasado 20 de octubre se celebró el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró pues a la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear esos platos exquisitos en el mundo entero, pues y obviamente Ecuador no es la excepción, tiene grandes chefs y usted es uno de ellos. Vamos a saludarlo primeramente por ese día especial, de seguro pues lo festejó muy bien, ¿no es cierto? Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente el 20 de octubre la WACS, la World Association Chef del mundo, nominó el 20 de octubre el Día Mundial de los Cocineros o de los Chefs. Definitivamente lo hemos pasado muy bien, hemos pasado en reuniones a nivel mundial y compartiendo, porque cocinar es compartir, pero sobre todo identificarnos a una cultura a través de uno de los principales actos que es la vida, y eso es comer y sobre todo antes cocinar. ¿De dónde viene la palabra chef? ¿Qué significa chef? ¿Chef es sinónimo de cocinero? ¿Cómo es la cosa? Porque yo he escuchado muchas veces decir, no, te gradúas de chef, o sea, cocinero puede ser todo el mundo, pero te gradúas de chef cuando ya puedes inventar recetas. ¿Cómo va la cosa ahí? A ver, cocinero es quien tiene la capacidad de hacer y transformar los elementos alimenticios en un plato que sea el que sea, tradición, cultura, cocina ancestral o cocina de vanguardia, cocina molecular, cocina nouvelle cuisine, todos somos cocineros. Ujú. Chef es la palabra que en francés significa jefe. Así es Ya. que el que se crea jefe es chef y el Ajá. que sea jefe es chef. Nosotros somos cocineros. Quienes trabajamos en la investigación o trabajamos en la cocina, seguimos siendo cocineros, porque un cocinero tiene la capacidad de compartir. Casi nunca un cocinero cocina para él. Un cocinero cocina para la gente que ama y para la gente que desea compartir sus experiencias de vida a través de la investigación, la suma de técnicas, pero sobre todo a través de la pasión del querer hacer cosas bonitas a través de la cocina. Tiene Siempre digo que Claro. Cuenca tiene una de las cosas más bonitas a nivel de Ecuador. ¿Cuál será? Y eso es decir que el cuencano es el único, igual que el manaba, diría yo. Tal vez Ya. el lojano por ahí más o menos nos vamos aproximando. Ya. Pero cuando llegamos a Cuenca, lo primero que le ofrecen es un shumir, un agua de ataco y sobre todo un mote, Ya. una Ay, qué cascarita rico. o un shumir, Uy. un cuy o alguna cosa de esas. Entonces el cuencano es orgulloso de lo que tiene. Exacto. Y Cuenca tiene esa dinastía de los Vintimilla, desde María Eulalia Vintimilla de Crespo, Ujú. después Berta, Laura, Rosa, Juan Pablo, ahora Cornelio y el Ojón Durán, Vintimilla, todos tienen esa capacidad de haber trascendido en el tiempo y en el espacio la identidad cultural de las cocinas, igual que los sancochos de la 10, etcétera, etcétera, etcétera. Las Exacto. cascaritas de San Juan, los cuyes de Baños, todas las carnes coloradas y todas De San Joaquín. cascaritas de azogues que me Ya. encantan, las tortillas, los chumales y el rosero de Gualaceo, los platos típicos de Huertos Yushuput, que está en Paute, y así sucesivamente Uy, podría seguir nombrando un montón de sectores que identifican a extenso. Cuenca Ujú. con un orgullo de la cocina y con una identidad cultural que sigue siendo un patrimonio del Ecuador, no solo porque tienen platos maravillosos, sino porque son orgullosos de compartir su cocina y perdieron ya la vergüenza de lo que muchos en el Ecuador siempre ofrecen, malas copias y no Mm. platos que identifican
a su cultura y a su tierra. Es extenso realmente los platos que se pueden disfrutar en el austro ecuatoriano, de verdad. Sí, hay maravillas y maravillas. Quizá para muchos ya se les abrió el apetito en este momento de todos los platos que usted acaba de mencionar. Y bueno, mucha gente también dirá, bueno, como es chef, se conoce todos los platos y sabe de todo eso, ¿no? Pero también de pronto podemos acá contarle a la gente que usted estudió acá en Cuenca, ¿no es cierto? Trabajó un buen tiempo acá. Usted es lojano de Bueno, nacimiento, pero se vino por acá en Cuenca, estuvo un buen tiempo y así pues ha ido recorriendo el Ecuador entero y el mundo entero. y yo soy católico, apostólico y lojano. Ujú. Por coincidencias de la vida, para revalidar mi título de doctor en filosofía, ¿Ya? vine a Cuenca, a la Universidad Católica, ¿Ya? y una cuencana me hizo conocer que el mundo ha sido de colores y un arcoíris ¡Ay, maravilloso. qué Así bonito! es que eso fue lo que me hizo dejar los hábitos para dejar la filosofía y la teología y convertirme en un cocinero, trabajando primero en el Hotel El Dorado ¿Ya? y luego, bueno, primero en una licorera con los Vintimilla y con los Durán, Ujú. y en los restaurantes en la cadena, luego ya me contrató el Hotel El Dorado y luego ya fue ampliando mi cadena con lo que es el Hotel Colón, luego la cadena Meliá, luego mis estudios en Quito, en París, en Chile, en España, y sucesivamente fui aportando al alimentar los conocimientos científicos sin perder la raíz y la cultura de lo que un Ecuador tiene mucho que ofrecer y muy poco que pedir. Exacto, su biografía es amplia, realmente extensa. Nosotros habíamos estado revisando información acerca de usted y es realmente impresionante, desde todo lo que usted nos acaba de comentar hasta que algún día llegó a cocinar para el matrimonio Obama, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Qué maravilla, realmente es impresionante, por eso yo dije, él es el indicado para que nos acompañe el día de hoy para precisamente hablar del Día Internacional del Chef. Edgar, un chef no solo crea fabulosas recetas, sino que además debe enseñar a la gente a comer. En los países deprimidos económicamente, debe serlo bastante flexible para desarrollar en las personas la capacidad de inventar o de crear platos con lo que hay, ¿no? Y de pronto, pues ahí va la creatividad, el arte, porque el chef es un artista con la comida, con los alimentos. Entonces, de ver, a ver si tengo esto por aquí y esto por acá, ¿qué puedo hacer con esto? Y de pronto, no solamente, no es que me falta tal cosa, ya no puedo hacer tal plato, pero si no resulta plato más y como le digo, o sea, con lo que encontremos en la alacena o en la refrigeradora. Normalmente la cultura nos enseña que a través de del tiempo y del espacio, los pueblos se desarrollaron en base alimentaria de lo que la chacra o el terruño les ofrecía. Cuando yo le cuento todo esto, vuelvo a Cuenca. ¿Por qué Cuenca? Porque para mí Cuenca, Manabí, tiene uno de los patrimonios más grandes identitarios del orgullo de lo que tiene. Entonces, Cuenca, ahí al lado del Banco Central, en esas ruinas incásicas, se encontraron maíces de los cañaris que tenían almacenados, unos vestigios que nos dicen por miles de años, por eso los motes de Cuenca, que son 7: mote sucio, mote casado, mote pillo, mote pata, mote cauca, mote choclo y mote pelado, todos estos motes Ajá. que fueron eh, armonizados con lo que la tierra les daba, y eso hicieron que a partir de eso se deriven también las tortillas, los envueltos, los chumales, las choclotandas y los chumales y los chihuiles. Los Eso, timbolos también, no sé si conoce y los los timbolos. timbulos, Uh pero -huh. los timbulos de maíz seco y que son de dulce y que ellos tenían, esta es a ver, para yo hablarle de todo eso, yo investigué la cocina ecuatoriana por Uh -huh. 15 años y Claro. me pasé varios años en Cuenca y en todas las caminas que recorría, las carreteras, las cocinas de vivandera, de mercado y de familias, me decían, los timbulos, que son el maíz dulce con raspadura, con piloncillo o con panela, Uh -huh. fueron hechos para ir a visitar a la Virgen del Cisne. Como esos no se Sí. dañaban, se llevaban y en el recorrido se comían y eso daba mucha energía y era el alimento en la romería, porque se iban Ajá. caminando desde Cuenca hasta Loja, de Loja al Cisne y regresaban. Los mayores devotos de la Virgen del Cisne son los cuencanos. Sí. El homenaje que le hacen, esa cultura de compartir los cuyes de las tres estrellas, ¿cómo se llama? Todos los pueblos que están alrededor de Cuenca que tienen cuyes. Yo digo, el país entero, en los Andes sobre todo, consume cuy, pero deberíamos nombrarles el finalizar de cada palabra de cuy, cuy con L, Loja, cuy con C, Cuenca,
cuy con A, azogues, cuy con C, cañar, cuy con Con A, A. ambato, y Ujú. así sucesivamente hasta llegar a Tulcán, porque cada uno tiene una característica Sí. puntual de compartir este plato. Ujú. En algunos pueblos se come con papa, en otros con yuca, en otros con mote, en otros con choclo, en otros, etcétera, etcétera. Estas características nos hacen a nosotros diversos. Y decirles que estos motes de Cuenca, cuando yo llevé uno de los platos a la Casa Blanca, los aprendí de una zaragura, no, de una señora de Oña, que aprendió a hacer quesillo en Saraguro y hacer las bolas de mote molido en Cuenca. Ujú. Esta señora se llama Luzmila eh, A- Arroga, Arroyo. Luzmila Arroyo, perdón, pero estaba leyéndole aquí. Luzmila Arroyo es una de las mujeres que trabajó mucho los caldos de gallina para, para la cocina de carretera. Y cuando vino una monja española le dijo, a mí no me gusta el mote, déjeme hacerle una masa. Molió el mote, puso queso, sal, un poquito de ají molido e hicieron unas bolas. Yo a esas bolas le hice con queso de cabra, las pasé en huevo batido, las freí y luego los metí al horno hasta que se fundieron. Y al abrirlos eran una elasticidad que parecían una lasaña o una empanada de viento. Eso vio la señora Michelle Obama y dijo, yo Ajá. quiero este plato que acompaña la carne con chocolate en mi Ya. cena de despedida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros tenemos tal vergüenza de mostrar nuestra cocina Ujú. que cuando nos atrevemos a hacerlos, por coincidencia, por convicción, la gente acepta porque los sabores son realmente conquistadores. Y al Ujú. conquistar paladares es la forma de compartir. Hoy estoy llevando, solo me quedé por usted. Termino la conferencia con usted, la reunión con usted y me Muchas voy a una gracias. reunión de generales, Wow. llevándoles una sopa que se llama ají de carne y que es una mezcla de culturas entre Cuenca, Ambato, Quito y la cocina de vanguardia moderna con un arraigamiento de que el sabor es el pecho de la res cocido y luego hecho en ese fondo una cocción de ajíes en azúcar, agua y vinagre por 5 veces hasta que se vaya el picante y luego solo queda el sabor del ají y en ese fondo se hace zanahoria, arroz, papa, maduros maqueños y un poco de arvejas y este plato se acompaña de una carne desmenuzada, mechada, frita, maduros y huevo duro. Esto decirles que acompañarles de los ajíes, que son una de las culturas que nosotros los ecuatorianos podemos tener, ajíes no como Chile, que tiene México, ni como los ajíes que tiene Perú, que son directo. Ujú. Nosotros tenemos armonizados con semillas, con flores, con frutas, con vinagres, con raíces, con todo lo que se pueda imaginar. Tenemos ají de tomates, ají de pepa de sambo, ají de Convertidos en vinagre de caña, salsas, prácticamente. convertidos en salsas de ají cuando son cocidos y convertidos en un tipo escabeche cuando son hechos en vinagre y en limón, y esos acompañan a la comida. Entonces tenemos nosotros una cultura, los ajíes ecuatorianos maridados con la comida que corresponda. Ujú. Cuando yo traigo el ají de pepa de sambo que comparte conmigo generosamente Berta Vintimilla, y me dice, el guitar aquí tienes, pero el ají de pepa de samba nuestro es distinto al de Loja. Le digo, ¿por qué? Porque nosotros no le ponemos la parte verde, como es el ají de ustedes muy verde, nosotros le ponemos quitándolo verde y hay que cocinarlo luego de molerlo en la piedra de moler y eso termina siendo un ají amarillo porque se hace con la cebolla, la parte blanca de la cebolla, no la parte verde que nosotros la utilizamos, se cocina y se pone un poquito de achote y esto es para acompañar al mote pata, Ujú. acompañar a la carne colorada y acompañar a la cascarita. Ujú. Cuando aprendí estas características, yo llevo este ají orgullosamente a los manabas y le digo, vamos a acompañar eso. Y a ver, ubíquese señor, aquí la cocina manaba se come con ají de vinagre Ay. de caña y vinagre de banano. Eso me enseñó que hasta los ajíes tienen que ser armonizados con los platos que correspondan para Ajá. diversificar, identificar a la cultura
pero sobre todo compartir con una armonía de sabores que no le robe ni el uno ni el otro, sino le armonice de tal manera que potencialice la experiencia, porque comer es una experiencia cultural, un placer para el cuerpo, pero una memoria de nostalgia inolvidable, que usted se puede olvidar de todo, del traje que lleva, del cuadro que vio o de una canción completa. Pero lo que comió, esa memoria, jamás se le borra, como a mí las cascaritas de azogues, el Ajá. mote pata cuencano y el sancocho de la 10 no se me van Qué de la memoria maravilla. todavía. Oiga, usted sí que es una enciclopedia gastronómica completa, se sabe de todo, de cabo a rabo, como diría mi abuelita. Oiga, precisamente por eso, por todo lo que usted ha estudiado y ha recorrido el país, estuvo recorriendo el país por más o menos unos 15 años, me parece, y por eso pues Así es. lanzó el libro Sopas, la identidad del Ecuador, que fue el ganador del segundo lugar en la competencia mundial, ¿no es cierto? Y ahí pues mostró su habilidad y el conocimiento de todas las sopas ecuatorianas y realmente, ¿cuántas sopas son? Como 700 o 200, no me acuerdo cuántas son. ¿Cuántas sopas hay en el Bueno, Ecuador? el Ecuador, en mi libro no están todas, pero yo tengo ¿Ya? investigadas cuatro mil setecientos Hijo de... cincuenta y cuatro sopas. ¿Puede repetir el número, por Claro, favor? 4754 Wow. sopas. Entonces Imagínese. yo voy a hacer con usted, querida amiga, ¿Ya? una cosa que usted se merece. Primero porque yo creo mucho en la gente que utiliza los medios de comunicación para decir, esto somos como cultura. Y Patricia Calle ha hecho Ay, esto a través de un programa que lo convierte en domingo, de unir a la familia, pero de compartir experiencias. Yo voy a donarle un libro mío, ay, qué tan me lindo. Muchas manda la gracias. dirección para que usted, Tan bello, no gracias. usted, porque usted tiene que hacer méritos cuando me vaya a Cuenca, ¿Ya? según como me trate le doy, Pero para que claro. done a uno ¿Ya? de sus oyentes Ajá. para que sean leales a su programa. ¿Qué le Pero por parece? supuesto, uy, no, pues si leales, acá tengo algunos, me voy a poner difícil la situación porque tenemos muchos oyentes que están ahora mismo pendientes a esta entrevista. Qué maravilla. Oiga, dentro de las sopas entonces que usted encontró, conoció dentro del Ecuador, de esas 4.000 y pico de sopas, Cuatro mil obviamente, setecientos ya, cincuenta y cuatro sopas. 4.754. Como buen lojano no va a faltar el repe, pues, ¿no es cierto? A ver, el repe no solo hay uno, son Ya. 7 repes. ¿En serio? ¿Cuál es la Repe diferencia? blanco, repe blanco es solo de guineo blanco con limón, quesillo y Ya. culantro. Ujú, Repe mestizo es con papa. Repe de alberja con guineo es con arvejas secas cocidas. ujú. Repe con papa y con choclo. Repe con carne seca que se hace en Macará. Repe con chorizos o con longanizas. Y el repe, que es el creador, que seas el creador de la base de todos los repes, que es el repe blanco, el guineo blanco común, pelado, lavado con sal, por eso se llama repe, porque hay que relavarlo al Ah, guineo para ya. que se vaya el exceso con la sal, se lava muy bien y no se utiliza ningún metal. Por lo regular, el originario era en olla de barro, con cuchara de palo y sin cuchillo, sino con los dedos destrozado el guineo y puesto en la olla, con gotas de limón, quesillo seco y con mucho culantro, aguacate y el amor para compartir en la ¿Qué? mesa con la familia y los amigos. Qué delicia, no, pues cada vez que hemos ido por Loja, sí, obviamente no puede faltar el repe como, digamos, como sopa y las cecinas como segundo plato, como Y plato la miel con fuerte. quesillo como tercero. También, claro, claro, eso sí. Oiga, ¿cuál es la diferencia o no hay ninguna diferencia entre sopa y caldo? Según yo, en mi tonto pensamiento, como dicen por ahí, sopa para mí es cuando está más espesito y caldo es cuando obviamente está más ligerito, es solo agüita y, por ejemplo, el caldo de pollo, algo así. O todo eso va dentro de su libro o es que sí hay una diferencia entre sopa y caldo. Hay una diferencia grande. Bueno, de eso es un tema que podríamos hablar mucho más amplio, un solo programa de estos. Estoy haciendo precisamente ahora un curso para la Universidad de Cordon Bleu, el origen de las sopas del mundo. Para llamarse sopa, el origen de la primera sopa fue un caldo de verduras o un caldo de carne puesto pan viejo. Lo importante era tener textura para masticarlo. Cuando esa técnica de los europeos vino a América, ya se encontraron que aquí teníamos cantidad de sopas y teníamos papas, yucas, ocas, mellocos con ají, con sal y con hierbas. El huacataigo, el paico o la hierba de cuy o cualesquiera de las hierbas que nosotros teníamos en América. Yo
precisamente creo mucho que el desarrollo de las cocinas fue el sincretismo de las culturas. Cuando nosotros aportamos a las cocinas del mundo maíz, papa, tomate, pimientos, ajíes, solo por mencionar 5, son mucho más de 100 productos, pero ellos fueron generosamente compartiendo la cebolla, el ajo, el culantro, el perejil, la albahaca. Yo todavía no sé cocinar sin cebolla, sin ajo, sin albahaca, sin culantro, sin tomillo. Así es que este sincretismo nos hizo diversificar. Entonces, la diferencia está. Sopas es cuando tiene textura para masticar, que pueden ser verduras, Claro, carnes, aves, lo que sea. ya, Crema, nosotros le llamábamos antes en América las mazamorras ya, de maíz tostado, de choclo, de habas, las coladas que se llamaron después y ahora ya se llaman cremas. Y en poco tiempo se llamarán saballón, no sé. La cocina es ya. viva, y si es que va evolucionando. Caldos de consomé, nosotros somos los caldos. Entonces el caldo, cuando nosotros tomamos caldo de gallina, solo el caldo, con cebolla y a veces una papa, o a veces una yuca, ese es un caldo. Y un consomé es cuando solo tomamos un caldito para cuando estamos enfermos con un poquito de arroz o algo, Ujú. esos caldos. Entonces se diferencia sopa, cremas, caldos y consomés. Por eso en Francia y en todo el mundo hay el consomé al jerez, el consomé de cola de buey con almendras y así sucesivamente. Lo importante de ustedes y de nosotros es que compartir las experiencias que tienen, como por ejemplo la colada de choclo de Cuenca, que le cocinan al choclo, le convierten en una crema, aparte le cocinan al choclo, lo fríen y le ponen arriba esa crema de choclo o colada de choclo conquista paladares del planeta. Entonces, la diferencia está en tener una textura como un sancocho, un ají de carne, un mote pata, esa es una sopa. Ya. Una crema es una crema de choclo y un consomé es un caldito ligero o de pollo o de cola de buey o de cuello, como dicen los cuencanos, de caldo de cungatullo, que es el Ya. cuello de la res que lo cocinan y sale un consomé espectacular. Y el puchero, o el que es del pecho de la res, Ujú. cocido y puesto una pera de las típicas cuencanas, que hay unas chiquititas que se Ujú. convierten en un caldo un poco dulce. Y así podemos Uy, mencionar una infinidad de sopas. claro, imagínese, se nos fuera todo el día y nos faltara, es más, para seguir hablando de todos estos tipos de sopas que hay maravillas en todo el Ecuador y obviamente todos tienen ese toquecito especial. Bueno, su publicación se convirtió en un referente de la gastronomía nacional desde su lanzamiento, ¿no es cierto? Y precisamente pues en el mundo entero van conociendo ya sobre nuestras sopas y como usted hace un ratito también lo comentó, grandes personalidades han probado su sazón o han probado sus platos desde Michelle Obama y Barack Obama, obviamente ya en la despedida de su mandato. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue la experiencia? Usted como ecuatoriano, pues obviamente me imagino se sintió muy orgulloso de llevar la cocina ecuatoriana a la Casa Blanca. Cuando escribí el texto a través de unas grandes amigas, Patricia Donoso, Grace Donoso y Carolina Pozo, quienes me ayudaron mucho a construir este libro, a estructurarlo, porque la investigación estaba, pero era estructurar el libro y ponerlo en blanco y negro. Ganó el segundo mejor libro de gastronomía en el mundo y Michelle Obama presentó el proyecto de cómo mejorar la nutrición de los Estados Unidos como ejemplo para el mundo. Invitó a los 5 autores de los mejores libros de gastronomía del 2014 y fuimos todos. Y cuando llegamos nos dijo, yo quiero que nos presenten cuáles son la cultura de la gastronomía de su país, qué es lo que comen y tienen menos de nutrición que los Estados Unidos. Más que desnutrición, mala nutrición los Estados Unidos. Ujú. Entonces les contamos. Entonces cuando nos iban pidiendo, a mí me dijo, ¿y usted qué necesita? ¿Cuánto va a cobrar para venir a los Estados Unidos? Y yo le dije que el honor era para mí como cocinero y mostrar la cocina ecuatoriana era dignificar a la cultura de mi país. Así es que lo único que yo pedía era que me permitan llevar los productos ecuatorianos para hacer cocina ecuatoriana. Y llevé maíz blanco, maíz chulpi, pepas de sambo, chocho, chispingo, llevé bocadillos, llevé blanqueados, llevé sal prieta, de lo que me acuerdan como 21 productos. Cuando llegué con todo esto allá, me dijeron, es el que trajo todo. Y solo para contar una anécdota, cuando yo hacía una sopa de ave con naranja,
y perfume de flor de la canela o de espingo, yo le digo, he olvidado mi rallador de naranja, de espingo. Yo tengo un rallador muy pequeñito que lo rayo así, le espingo en cada sopa. Y le digo, ustedes me pueden prestar uno. Y ellos me dicen, Leoncito, ¿qué quieres? ¿A cuántas micromoléculas de partículas quieres que te trituremos el espingo para poner? Ay, Dios mío. Claro, lo que pasa es que yo llevé conmigo en mi maleta, como diríamos los lojanos, en mi alforja, los productos y mi cultura. Y ellos no se rieron, sino decían, es impresionante cuán orgulloso te sientes, la mexicana y tú, de lo que son. Y les hice una carne con chocolate que compitió con el mole manchamanteles de México, y decían, esa identidad que tú tienes con orgullos porque traes tus productos y muestras cómo son. Ujú. No tratas de mostrar tu cocina en una cocina molecular falsa, copia, y muestras la raíz que tienes. Así es que eso es lo que hice, y cuando llegué allí, Michelle Obama dijo que todas las comidas le parecieron deliciosas, que había comido ya, pero la cocina más rara y con total identidad, sin haber perdido ninguna raíz, era la cocina ecuatoriana, y por ende pasé yo a ser parte del directorio hasta ahora del grupo organizador de cómo mejorar la nutrición de los Estados Unidos como ejemplo para el mundo. Ella tiene una fundación Qué en maravilla, la que ¿sí? Ujú. se encarga de eso. Así es que en poco tiempo ojalá podamos replicar alguna cosa aquí para minimizar la desnutrición y mejorar la nutrición de los niños, porque es el futuro de una Ajá. buena salud de un país. Exacto, imagínese, ¿no? Entonces, usted se llevó todos los ingredientes principales y los adecuados, los que se necesitaban para preparar todos los alimentos que se iban a brindar allá en la Casa Blanca. Son alimentos que quizá acá nosotros como ecuatorianos a veces nos avergonzamos, quizá no todos, pero hay quienes dicen, ay, no, eso no se come. Acá, bueno, el frijol, ¿no? Que se lo conoce en el mundo entero, pero digamos que popularmente lo conocemos como el poroto. Entonces, ay, no, eso no sé qué. Y entonces se van más por la cocina gourmet y la cocina tradicional como que de ladito nada más. Y sin embargo, estos productos fueron aceptados en Casablanca, en la Casa Blanca. Entonces, esos productos que quizá sí le hace mucha falta quizá a los niños allá en los Estados Unidos, porque lamentablemente quizá ya los niños están más alimentados con pura comida rápida y no precisamente con este tipo de alimentos que acá en el campo al menos tenemos por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, ese sería un punto que vale la pena resaltar y obviamente valorar también nosotros como ecuatorianos que tenemos maravillas de alimentos para procesarlos y para alimentarnos de ellos y que quizá en algún momento no los valoramos como tal y en algún momento quizá nos pueden llegar hasta hacer falta. Estamos atravesando una pandemia en donde que en cierto momento nos tocó alimentarnos con lo que teníamos y quizá ahí podamos empezar a valorar un poquito más las cosas que podemos tener, inclusive en ciertas casas de pronto si tenemos un espacio por ahí, por más pequeñito que sea, cultivar nuestras propias hortalizas y verduras. Definitivamente lo que nos espera ahora, mediáticamente, a mediano plazo y a largo plazo, es fortalecer nuestro cuerpo a través de alimentarnos bien, porque ninguna medicina y ninguna protección, por más que nos encerremos en casa, nos va a precautelar de un virus. Cuando fortalezcamos a nuestro cuerpo, poniéndole capas protectoras de alimentarnos bien, comer bien y vivir en armonía, eso va a hacer que nosotros nos precautelemos y tengamos fortalezas para formar barreras de que enfermedades no nos lleguen a nuestra familia y no nos lleguen a afectar. Un día nos va a dar coronavirus a todos. Lo Ujú. importante es estar preparados para que no Exacto. nos afecte al nivel que nos ha afectado a los amigos que ya nos antecedieron en este proceso. Exacto. Es importante tener una buena alimentación y mientras menos químicos y menos de esas cosas artificiales le puedan meter a la comida, pues mucho mejor. Lamentablemente el tiempo se nos va acabando ya, Edgar. A mí me gustaría seguir conversando con usted de largo, ¿no? Y quizá en una próxima oportunidad lo podamos hacer y si es que se viene por Cuenca, pues mucho mejor todavía. Será un honor. Quiero hacerle una pregunta que bueno, entre muchas cosas que hemos escuchado de cocina y antiguamente pues se decía inclusive esto, ¿no? Que las mujeres a la cocina y los hombres pues a trabajar fuera. Últimamente vemos muchos hombres más en la cocina. Los mejores chefs son varones. Uno de ellos es usted, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su apreciación? Obviamente también tenemos mujeres chefs muy reconocidas, ¿no?
¿Cuál es su apreciación respecto a esto que nos decían? No, pues las mujeres a la cocinita y los varones vayan a jugar, a trabajar, a lo que quieran hacer. La globalización nos dio información y el acceso a la información nos dio libertades. Y cuando nos dieron libertades, nos dieron responsabilidades. Y las responsabilidades, ya no solo el hombre provee y la mujer es la que arregla la casa y prepara los alimentos, sino se comparten actividades. Y el compartir actividades nos hace que seamos mucho más responsables en nuestro accionar. En una de las políticas que tiene claramente Pacari Chocolate, ILE y entre otras organizaciones dicen que las mujeres son mucho mejores organizadoras que nosotros los hombres. Cuando la mujer recibe el salario, recibe el dinero de la casa, piensa primero en la familia, luego en ella, luego, primero en la casa, luego en la familia, luego en el bienestar común y al final en ella. Cuando el hombre recibimos el dinero, primero pensamos en nuestros placeres personales, luego en la familia, luego en el común denominador. Eso nos ha dado a nosotros que poco a poco las mujeres han ido ganando espacio porque nos han demostrado su capacidad y ahora no hay competencia, sino hay compartir de actividades en la mesa, en la cocina y en la función de proveer al hogar de una manera armoniosa, sin competir, sino compartir. Exacto, qué maravilla. Ha sido un placer realmente espectacular poder conversar con usted y obviamente tener toda esa información que obviamente es muy poca comparado con todo lo que usted debe conocer, pero como digo, quizá en una próxima oportunidad nosotros podamos volver a conversar y compartir con nuestro público. ¿Cuál sería su mensaje final como conclusión a todo lo que hemos hablado? Una de ellas, no sé si podíamos o usted puede tocar el punto en cuanto a la cocina ecuatoriana. ¿Qué le hace falta o qué tiene de sobra con las demás cocinas del mundo entero? Yo quisiera compartir con los ecuatorianos, con las cocinas de casa, de familia, con grandes cocineros y con los medios de comunicación, que nos unamos y nos fortalezcamos, porque cuando las cosas son independientes y pensemos en el bien personal, nos olvidamos del bien común y es cuando se pierde la perspectiva de la identidad de un pueblo. Cuando los pueblos son grandes y fortalecidos es a través del acceso a la información, de unirse y hacerse más grandes, no en soberbia, sino en fortalecimiento de compartir. Unámonos, compartamos medios de comunicación, cocinas populares, cocineros y cocinas de familia, para cuando venga la gente de fuera, nos sienta que somos un país con identidad, que copiemos menos y compartamos más lo que llevamos en nuestros genes. Qué buen mensaje, copiemos menos y compartamos más, seamos más auténticos con nuestras recetas, tiene toda la razón, mi querido Edgar. Lamentablemente, pues llega el momento de agradecerle ya por esta entrevista y bueno, pues a la gente que de pronto quiera seguirlo a través de sus redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Edgar León, están en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todos. A veces cuando requieran conmigo personalmente pueden escribirle, pero yo tengo un equipo que responde mucho, son más de 480,000 seguidores y más de 4 millones vistos, así es que definitivamente no podría responder a todos, pero hay un equipo que responde, pero cuando gusten conmigo personalmente, Edgar León, y si pueden mi número de teléfono por WhatsApp, 0998 366-408 a la orden. A veces tardo un poquito, pero siempre respondo y me tienen a la orden. Compartir siempre va a ser mi obligación, porque cuando Dios me dio la oportunidad de aprender, me hizo firmar un documento que debo compartir. Así es que me tienen a la orden. Gracias, Patricia, por la invitación, por la oportunidad. Siempre estaré dispuesto a compartir lo poco que sé y usted sabe que esto es el inicio, porque lo que nos viene es grande. Compartamos y seamos un país hermano unido y sobre todo comprometido en dar mucho más que en pedir. Muchísimas gracias, Edgar. Me quedo con esas palabras muy buenas para cerrar esta entrevista. Será hasta una próxima oportunidad. Y bueno, pues a nuestros amigos que quieran revisar esta entrevista una vez más, la van a revisar ahora mismo en nuestra fanpage. Queda publicado este video. Nos ubica como Radio K1S. Buen domingo para usted, mi querido Edgar. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Haga el concurso la próxima semana. Y por interno envíeme los datos para enviar el libro y que pueda usted compartir ya con sus tengo amigos algunos que se están queriendo apuntar desde ya. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Un abrazo. Buen fin día. de semana. Bye. Chao, chao. Gracias.